vez más a la librería Bonilla, donde sostengo pláticas con los autores de Bonilla Artigas. Yo soy Armando Enríquez y en esta ocasión está conmigo Adrián Muñoz. Adrián, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Armando, un gustazo estar aquí contigo para charlar. Y Adrián es autor de este poemario que se llama Los Quehaceres, al cual iremos ahorita, pero antes yo quiero que Adrián nos cuente. Tú tienes una formación y una especialización en estudios de religiones hinduistas. Así es, que parece poco compatible o no nada que ver con un libro como este, ¿no? Poesía muy o todo urbana o todo que ver. En realidad, rascándole puede ser que haya algunas cosas, ¿no? Pero primero cuéntanos cómo llegas a las religiones hinduistas, porque además pues es un campo que es como muy atrayente para mucha gente, pero que realmente no se conoce a fondo y hay mucha charlatanería alrededor, ¿no? Claro. Bueno, no fue un camino obvio ni natural la manera como llegué a interesarme por religiones de la India. Mi entrenamiento universitario fue en literatura inglesa. Y sobre todo estuve casado un buen rato con la poesía romántica, la británica concretamente, ¿no? Y claro, algunas cosas de aquí y de allá. Y previo a esto no tenía unas lecturas así muy profundas sobre religiones de la India. Quizá había algunas cosas de la India, ahora las mencionaré, pero no propiamente sobre la historia de las religiones o la mitología, etcétera. Pero justamente como a la mitad de la licenciatura comencé a leer algunas cosas sobre budismo, sobre filosofía Advaita Vedanta, y esto me empezó a llamar mucho la atención. Yo ya había comenzado a hacer lecturas para escribir la tesis de licenciatura, una tesis que finalmente fue sobre William Blake, que es un tipo místico sui generis, y el hecho de que fuera tan sui generis me permitió buscar metodologías o acercamientos no convencionales para tratar de entenderlo. Y para ello algunas cosas de la India me sirvieron, ¿no? Las traté de incorporar en la tesis. Así lo hice y eventualmente eso se convirtió en un libro que ya no está circulando, ¿no? Pero fue una versión expandida de esa tesis de licenciatura. Al mismo tiempo que estuve terminando la licenciatura, en aquellas épocas, cuando tuvimos esa huelga larguísima en la Universidad Nacional Autónoma de México, como 9 meses, entré a hacer un diplomado de traducción en el Colegio de México. Y en aquel entonces ese diplomado, que en realidad era una maestría, no dicha, no era maestría porque no tenía beca, pero para efectos prácticos era una maestría. Duraba 4 semestres, de lunes a viernes. Solo por la mañana, pero toda la mañana. Y una de las materias que teníamos cada semestre se llamaba civilización o algo por el estilo. Y cada uno de los semestres teníamos un curso sobre civilización china, otro Japón, otro India, otro Medio Oriente. Y venían profesores de un lugar que yo no conocía, sino hasta ese momento, que era el Centro de Estudios de Asia y África, allí mismo en el Colegio de México. Y cuando me enteré que uno podía ingresar a hacer un posgrado en este tipo de cosas y además estudiar la lengua de la región pues catañera, pues ahí ya me ganaron. O sea, yo originalmente tenía la intención de convertirme en traductor literario. Viré, me convertí en, digamos, indólogo, ¿no? Especialista en la India. Y sobre todo pensando primero en religiones y mitología, no tanto en la literatura, ¿no? Eso fue como un viraje interesante. Al final sí hay algo siempre de literatura. Siempre. La verdad es que la religión y la literatura en el fondo son lo mismo. Van de la mano, ¿no? Sí, totalmente. Y también pues ya traías el gusanito de la poesía. Sí, ese gusanito sí que lo tenía de antes, aunque yo empecé escribiendo cuento en la preparatoria. Y ya una vez en la licenciatura empecé a incursionar en poesía, versos que afortunadamente no vieron la luz, porque pues eran malos, pero bueno, así hay que empezar, ¿no? Y esa afición estuvo siempre allí, aunque
digamos, la energía y el tiempo que tuve que dedicar a posgrado me hizo dejar un poco de lado la beta literaria. Un poco a mi pesar, ¿no? Ahora que lo veo a la distancia me hubiera gustado no dejarlo tanto tiempo al lado, ¿no? Sí, en realidad tardé en empezar a publicar poesía, ¿no? El primer libro debe ser como el 2019, no tiene mucho, ¿no? Pero siempre estuvo allí, ¿no? Y yo creo que en parte esa beta literaria era también una manera en la cual yo me acercaba a los fenómenos y los temas que yo estaba estudiando, pero no estaba consciente de ellos sino hasta mucho tiempo después. Porque además el estudiar una lengua, y además una lengua como es sánscrito, ¿no? Lo que hablas, esto te hace consciente de su sonoridad, ¿no? Y eso te ayuda al momento de volverlo poesía. Sí, esa es una de las características que tiene el sánscrito. Bueno, en realidad creo que todas las lenguas, ¿no? Yo en principio amo a las lenguas porque creo que todas tienen magias particulares, ¿no? Hay cosas que solo se pueden decir de una manera en una lengua. Exacto. Y eso las hace únicas, ¿no? Claro, eso también hace más heroica la labor del traductor, ¿no? Y entonces, en el caso del sánscrito sí que hay una fonética, hay toda una ciencia y una reflexión acerca del sonido que es sumamente interesante, ¿no? Y creo que a mí una de las cosas que me interesan en poesía es el sonido y el ritmo. No necesariamente que sean poemas medidos, pero sí que tengan ritmo, ¿no? Es decir, el verso libre no creo que es justificación para que carezca de sonoridad, ¿no? Exacto. Y en ese sentido tú decías, empiezas a publicar en el 2019, ¿y cuántos libros publicas antes de llegar a Los Quehaceres? Bueno, 2019 me refiero al libro de poesía, ¿no? Sí, sí. Obviamente de otro tipo sí tienen más tiempo. Hay 2 libros anteriores ya publicados de poesía en 2019, Kintsugi, y en 2021 Palabras que se agolpan en algún rincón del eco, ¿no? Los 2 fueron con sellos independientes. Y bueno, ya hay un par de libros ahí inéditos, ya terminados, pero inéditos. Y bueno, este es el tercer poemario publicado. ¿Cuáles son las características que tú le das a Los Quehaceres? ¿Cuál es la mayor virtud de Los Quehaceres para ti? Yo creo que la apuesta por la brevedad, por el impacto directo, duro y como espontáneo. En los otros libros que escribí, tanto los publicados como los que todavía no están publicados, creo que prepondera el tono un poco más serio, ¿no? La sobriedad y el azote, ¿no? Y llegó un momento en que necesitaba alejarme tantito de ello y, según yo, intentar textos más ligeros. Yo después que los releí no están así, hay algunos que están un poco densos, pero ¿no? Es a lo que te decía al principio, o sea, finalmente esta relación con la profundidad de, a lo mejor no hay una gran extensión, pero te da una capacidad de gran reflexión cada uno de los poemas, ¿no? Sí, creo que es que hay varias cosas, ¿no? Bueno, hay sí un libro, el primero que publiqué en 2019, que tiene una sección que está compuesta de pseudotankas. No son haikus ni tankas propiamente, pero sí que están inspirados en esa forma japonesa, ¿no? Aquí no están pensados necesariamente como tankas, pero sí que sean poemas muy breves, varios que rayan en el epigrama, ¿no? Sí. En el aforismo, francamente, ¿no? Pero eso tiene que ver un poco con la naturaleza del libro, que se fue adaptando a lo largo de su proceso creativo. Originalmente lo tenía concebido como un libro que transitara el adentro y el afuera, es decir, el dentro de casa, el del hogar y el de la calle, ¿no? Eso todavía está allí, pero ya está menos evidente, ya no hay una organización que lo refleje así. De hecho, no está dividido en secciones, ¿no? Es una sola tirada de poemas. Durante ese proceso creativo
cambié el foco y en vez de organizarlos con respecto de estar adentro de casa y fuera de casa, bueno, yo vivo en el barrio de Coyoacán, ¿no? Okay. Muy cerca de aquí de la librería, y una de las cosas que más me gusta es salir a caminar mi barrio, ¿no? Y yo pienso mucho poemas cuando estoy caminando, ¿no? De hecho, no solo eso, yo escribo fuera, ¿no? Okay. Yo soy a la antigua. Yo todavía no me logro adaptar a la escritura directamente en computadora o en tu casa o en teléfono celular. Todo lo escribo en la calle, en bancas de parque o en una terraza en un café, ¿no? Es el 95% de lo que escribí de poema ha sido así. Entonces eso está un poco impreso en estos poemas, pero además, claro, también las tareas domésticas, porque a veces ahí vienen las reflexiones. Y por eso de ahí viene el nombre, me imagino, porque está lleno de esas tareas domésticas que, como tú dices, algunas son al interior de casa, otras son fuera y otras son al interior de uno mismo. Sí, exacto. Sí, a veces el salir o entrar de casa obliga a hacer ciertas reflexiones pues del propio ser, ¿no? No quiere decir que esto es una autobiografía, ni mucho menos, más bien parto de situaciones en las que yo me involucro cotidianamente, porque sí lavo los trastes, aunque lo detesto, sí barro, ¿no? Sí lavo la ropa, la tiendo, todo ese tipo, saco la basura, todas esas cosas, ¿no? Y creo que a veces esos actos tan cotidianos suelen verse como con un poco de desprecio desde el ojo literario. No quiero decir que siempre, no siempre que todos, pero no es tan común encontrar poemas que le den un justo peso, vamos a decir, ¿no? Pero además, algo que dices, Adrián, que es inherente de toda escritura, tú dices, no es algo biográfico, pero sí es algo de Adrián. O sea, no necesariamente es un dato biográfico, un hecho biográfico, pero sí está Adrián en cada uno de los poemas, en su interior y en su forma de ver las cosas. Nadie ve la almohada como tú la ves. Sí, supongo que claro, hay un ojo subjetivo, ¿no? Es muy difícil escapar a ello. A mí esta gran idea de la objetividad me parece una falacia, es un fantasma, no se puede lograr. Sí, creo que en algunos casos hay que tratar de ser lo más neutral posible, pero es imposible escapar a la subjetividad, ¿no? Sí, yo creo que hay un ojo particular, pero también traté de no hacerlo demasiado lírico. Es decir, en los otros poemas que he escrito, creo que me siento más presente yo. Okay. Y en este, bueno, al menos traté y no lo logré, es posible. Traté que Adrián Muñoz estuviera menos presente, es decir, que la gente se pudiera identificar con algunas situaciones, incluso algunas reflexiones, ¿no? Pero ahí Adrián Muñoz está presente, pero eso no implica que el lector no sienta empatía o lo interprete de una manera que se vuelva también parte de tu lectura, ¿no? Pues a eso aspiraría, ¿no? Que se pudieran sentir identificados, ¿no? Con algunos de los textos que están aquí, algunos de los quehaceres, de las tareas domésticas, ¿no? O algunos otros oficios. Y o sea, que compartieran, ¿no? Esas inquietudes o esos asombros, ¿no? También algunos de los poemas tienen, o al menos pretenden expresar como el asombro de redescubrir algo que damos por sentado, ¿no? Cambiar un foco, cambio de un día al otro, yo qué sé, ¿no? Un gato acostado en el patio. Si yo te pidiera que nos leyeras uno de tus poemas favoritos, ¿cuál nos leerías ahorita? Bueno, no sé cuál sería mi favorito. Como pueden ver, sí hay algunos ahí marcados, ¿no? Déjenme ver cuál podría ser. Bueno, mencioné un gato, pero el que voy a leer tiene que ver con un perro, ¿no? Ok. Esto es un poema sentado en la plaza en el Jardín Hidalgo, ¿no? Okay. Aquí en Coyoacán, ¿no? Justamente viendo perritos, ¿no? Feliz como cachorro. Aquí, desde esta banca, me pregunto cómo será vivir para aquel perrito.
¿Qué le importa si está soleado o nublado? Cualquier mirada le hace mover la cola. Le basta una palmada para subir al cielo y se entrega todo a cambio de cualquier croqueta. Nadie ama tanto ni es tan feliz y lo envidio. Quien brincara la menor provocación y no le importara asumir la cadena, admitir la voz firme de los dueños o aceptar cualquier croqueta. No me sentía muy bien ese día, por supuesto. No te sentías muy bien, pero además hay una cosa, ahí se nota, bueno, o yo ya estoy inventando, esta parte donde está intrínsecamente ligada a tu parte como investigador del hinduismo, porque hay una trascendencia o no en los actos del perro. Eso no sé si yo podría pensar de esa manera. Con este poema en particular, no sé si suceda. Puede ser que en otros poemas sí que haya alguna suerte de ponderación acerca de la impermanencia de las cosas, ¿no? De la aparente carencia de sentido de la vida, ¿no? Aunque al mismo tiempo se puede descubrir su valor en esa ligereza o aparente ligereza, pero no lo había visto en este poema en particular. A lo mejor sí, a lo mejor sí. Yo digo que ahí está. Adrián, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales? Tengo perfil en Instagram como @reentra, es una cosa que me viene de William Blake, con una modificación que tuve que hacer. Es R de Rogelio, E de Enrique, N de nada, T de todo, R de Rogelio, AH. Ok. Bueno, sí, ese sería. Ese sería. Sí. ¿Y qué le dirías a la gente para que compre los quehaceres? Bueno, que lavar los trastes es en sí mismo un acto de poesía. ¿Sí? La poesía creo que es mejor asumirla como un acto cotidiano, no como un artificio de eruditos en torres de marfil que se convierte en estudios voluminosos que solo leen 4 personas. No, la poesía es de todos nosotros, ¿no? Es inherente a la humanidad, ¿no? Se podrá no haber nada de crítica literaria, nada de bibliotecas, pero la poesía va a seguir existiendo, ¿no? Porque es parte de nosotros. Tiene que ver con cómo lidiamos con nuestras angustias. Y cuando lavamos los trastes pensamos en nuestras angustias, ¿no? Cuando nos sentimos atrapados, pues quisiéramos ser el gato, que es libre, ¿no? Sobre los tejados, ¿no? Y a veces volcamos también nuestras sensaciones de ahogo en la manera en que las cobijas y las almohadas están enredadas, ¿no? Y se pierden los calcetines. Exacto. ¿No? Y eso me lleva, como siempre, esa parte que acabas de mencionar, que yo creo que es importante. O sea, el acto de la poesía es en sí mismo el acto per se, ¿no? Es lo que vale. Y siempre me acuerdo de un poema de Whitman que dice: cuando escuché al astrónomo conocedor y vi que hablaba de los cielos y demás, yo me salí, vi el cielo y dije, esto es lo bueno. Claro. Sí, suscribo. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter, porque me niego a decirle ex, como @cernícalo, y en Blue Sky también como @cernícalo. Les recuerdo que tenemos nuestro proyecto transmedia que se llama Artefacto de Letras, donde tenemos no solamente un website, tenemos nuestro propio canal de YouTube con nuestros contenidos, nuestros canales de Spotify con nuestros contenidos, nuestro YouTube, nuestro Instagram, nuestro TikTok, y los esperamos que nos visiten, que nos lean, que nos acompañen en Artefacto de Letras. Adrián, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Armando. Qué gusto, y esperamos que próximamente hablemos de otras cosas también. Seguro, encantado de volver a venir por acá. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.